Era de madrugada cuando un operador de sonar a bordo de un destructor de la Marina estadounidense se inclinó hacia adelante en su silla. No porque hubiera sonado una alarma, no porque alguien hubiera gritado, sino porque el océano había enmudecido exactamente de la manera equivocada. En la guerra antisubmarina, el silencio no es seguridad. El silencio es un depredador conteniendo la respiración. En algún lugar bajo las oscuras aguas del Golfo Pérsico, un submarino iraní acababa de completar su solución final de objetivo. La tripulación había operado con disciplina de ruido mínima durante horas. Motores reducidos, cada sistema no esencial apagado. Eran invisibles, pacientes y convencidos de haber encontrado el momento perfecto. No era así. Lo que ocurrió durante los siguientes 47 minutos no llegaría a las portadas de los periódicos. No desencadenaría una declaración de guerra, pero enviaría un mensaje tan preciso, tan devastador y tan rotundo que el mando naval iraní pasaría años revaluando todo lo que creía saber sobre la guerra submarina. Esta es la historia del día en que un submarino iraní disparó primero, y de cómo la respuesta de la Marina estadounidense no solo detuvo el ataque, sino que desmanteló por completo la lógica que lo sostenía. Para entender lo que ocurrió aquella noche, hay que entender el propio Golfo Pérsico. No es un océano profundo. En sus puntos más someros apenas alcanza 35 metros de profundidad. Para los submarinos, eso es una pesadilla. El agua profunda es el arma más poderosa de un submarino. Espacio para sumergirse, espacio para desaparecer, espacio para hacer dudar al cazador. El Golfo Pérsico no ofrece casi nada de eso. Es cálido, poco profundo y repleto de tráfico comercial que llena el agua con tanto ruido acústico que puede trabajar tanto en contra del cazador como de la presa. Irán conoce este entorno. Opera submarinos en estas aguas desde hace décadas. Su flota incluye embarcaciones de la clase Kilo de fabricación rusa, genuinamente capaces y suficientemente silenciosas como para que la OTAN las apodara el agujero negro durante la Guerra Fría, dada la dificultad que representaba detectarlas. También operan submarinos más pequeños de fabricación doméstica, más adecuados para el hostigamiento costero que para el combate en mar abierto, pero igualmente peligrosos en geografías confinadas y poco profundas. La embarcación en particular, que salió sigilosamente del puerto 3 noches antes del incidente, era un Kilo. Su tripulación era experimentada. Su comandante había entrenado específicamente para enfrentamientos en el difícil entorno acústico del Golfo. Comprendía las limitaciones de su área de operaciones y había planificado en consecuencia. El objetivo era un crucero de misiles guiados de la Marina estadounidense que operaba como parte de un grupo de ataque de portaaviones en tránsito por el estrecho de Hormuz. No el portaaviones en sí, pues eso habría sido un suicidio, y el comandante iraní lo sabía. El crucero fue elegido porque estaba posicionado ligeramente por delante de la formación principal, brevemente separado de la capa más densa de la pantalla antisubmarina del grupo. Algunos kilómetros de distancia, una ventana estrecha. Para el comandante iraní parecía una oportunidad. Lo que en realidad era una trampa en la que él mismo había entrado. La Marina estadounidense no atraviesa el estrecho de Hormuz de manera casual. Cada paso de un grupo de ataque de portaaviones por esa vía marítima se trata como un entorno de combate potencial desde el momento en que entra en el ciclo de planificación. Semanas antes del tránsito, los activos de inteligencia ya estaban trabajando. Las imágenes satelitales rastreaban los movimientos navales iraníes. La inteligencia de señales monitoreaba los patrones de comunicación en busca de cualquier indicio de coordinación inusual. Y de manera crucial, los submarinos de ataque estadounidenses, el tipo que no se anuncia ante nadie, ya habían sido silenciosamente reposicionados antes de la llegada del grupo de ataque. Esta es la parte que rara vez se discute en público. Cuando un portaaviones americano se mueve por una vía marítima disputada, no está simplemente rodeado de buques de superficie y aeronaves. Se mueve dentro de un perímetro invisible de sensores subacuáticos y submarinos cazadores que la mayoría de las personas nunca considera. Los buques de superficie son lo que se ve. Los submarinos son lo que el enemigo tiene que temer. El Kilo había estado bajo observación durante aproximadamente 31 horas antes de disparar.
un submarino de ataque rápido de la Marina estadounidense, casi con certeza un ejemplar de la clase Virginia, según lo que estaba desplegado en la región en aquel momento, había estado siguiendo al buque iraní a una distancia segura, monitoreando cada uno de sus movimientos. Cambios de velocidad, ajustes de profundidad, correcciones de rumbo. Cada vez que el kilo alteraba su comportamiento, los datos quedaban registrados y transmitidos de vuelta al grupo de ataque. Para cuando el submarino iraní se arrastró hasta la posición de disparo, los americanos ya tenían un retrato detallado de exactamente lo que pretendía hacer. Lo dejaron ocurrir de todas formas. Esa decisión suena fría cuando se dice en voz alta, pero refleja un principio profundamente arraigado en la doctrina naval americana. La confirmación importa. La intención debe demostrarse, no asumirse. Un submarino iraní moviéndose silenciosamente cerca de una formación estadounidense es una provocación. Un submarino iraní que realmente dispara un arma ha cruzado un umbral legal y estratégico que cambia todo sobre la respuesta autorizada. Entonces esperaron. En el momento exacto en que la madrugada pesaba sobre el Golfo, el torpedo abandonó el tubo. El arma era un Test 71, un torpedo de guiado por cable y rastreo de estela que Irán ha operado y modificado a lo largo de varias décadas. Capaz, confiable y con una ojiva lo suficientemente pesada como para causar daños catastróficos a un combatiente de superficie si alcanzaba su objetivo. El comandante iraní disparó 2 en secuencia, separados por 8 segundos, una dispersión estándar diseñada para mejorar la probabilidad de impacto si el objetivo maniobraba. Tenía aproximadamente 11 minutos antes de que esas armas pudieran alcanzar el crucero. Utilizó 4 de esos minutos antes de darse cuenta de que algo había salido mal. La respuesta del lado americano no fue pánico. Ni siquiera fue urgencia en la forma en que la mayoría de las personas la imagina. Era, según todos los relatos de enfrentamientos documentados similares, casi algo rutinario. La firma acústica del lanzamiento del torpedo había sido detectada antes de que las armas estuvieran completamente fuera de los tubos del submarino. Los operadores de sonar en 2 buques de superficie diferentes y el submarino estadounidense de seguimiento registraron el evento en cuestión de segundos entre sí. Los datos se cruzaron automáticamente. Los sistemas de combate Aegis a bordo de los buques de superficie ya tenían soluciones de disparo calculadas para cuando el primer informe verbal llegó a un comandante humano. El crucero desplegó contramedidas acústicas de inmediato, dispositivos que transmiten una imitación convincente del ruido de la hélice y la estela de un gran buque, diseñados para seducir a un torpedo de rastreo de estela para que siguiera el camino equivocado. El océano alrededor del crucero se volvió de repente muy confuso para 2 armas entrantes que intentaban encontrar su objetivo siguiendo agua perturbada. Pero los americanos no dependían únicamente de la confusión. Un cohete antisubmarino, lanzado desde uno de los destructores de escolta, ascendió brevemente contra el cielo oscuro y luego descendió de vuelta al agua, bien por delante de los torpedos que se aproximaban. Al impactar, liberó su propio torpedo ligero, un Mark 54. Compacto y extraordinariamente inteligente, el Mark 54 no solo persigue sonidos. Piensa. Su procesador integrado filtra señuelos, rechaza retornos falsos y refina continuamente su solución de ataque a medida que el entorno a su alrededor cambia. Contra un torpedo que depende de una guía de rastreo de estela relativamente directa, fue casi injusto. El primer torpedo iraní fue interceptado y destruido minutos después del lanzamiento. El segundo, confundido por las contramedidas y persiguiendo una señal fantasma, se quedó sin combustible y se hundió. El tiempo total desde el lanzamiento hasta la neutralización fue de 3 minutos y 40 segundos. El submarino iraní se había rebelado y no había logrado absolutamente nada. Ahora llegaba la parte que el comandante iraní no había previsto. En el momento en que sus torpedos fueron lanzados, su submarino pasó de ser un contacto monitoreado a ser un hostil confirmado. Esa distinción importa enormemente en términos de lo que los americanos estaban ahora legal y operacionalmente autorizados a hacer. Y el submarino de ataque estadounidense, que había estado siguiendo silenciosamente al kilo durante 31 horas,
del cual la tripulación iraní, casi con certeza, aún no sabía que existía, ya estaba maniobrando hacia posición. El comandante iraní parece haber comprendido que su lanzamiento había sido detectado. Su respuesta fue sumergirse profundo y aumentar la velocidad, intentando usar las difíciles capas acústicas del Golfo para desaparecer. Era el instinto correcto. Era demasiado tarde. El submarino americano de seguimiento había estado lo suficientemente cerca y tenía suficientes datos sobre la firma acústica del Kilo como para que el sprint repentino hiciera al buque iraní más fácil de rastrear, no más difícil. Un submarino corriendo rápido en agua poco profunda hace ruido. La física no se preocupa por las intenciones. Poco después, un torpedo Mark 48, un arma de gran envergadura y largo alcance, que es sin duda el torpedo antisubmarino más capaz en servicio operacional en cualquier lugar del mundo, fue disparado desde el submarino americano. El Mark 48 es de guiado por cable, lo que significa que el submarino que lo lanza puede dirigirlo, ajustarlo y comandarlo hasta el momento del impacto. No es un arma que se derrota únicamente con evasión. El Kilo lo intentó todo. Ascenso de emergencia, reversión brusca de rumbo, generadores de ruido, el repertorio completo de maniobras de escape submarinas. La tripulación iraní no era incompetente. Simplemente estaba superada por un sistema de armas que había sido diseñado y perfeccionado durante 50 años específicamente para destruir submarinos que intentaban exactamente lo que ellos estaban intentando. El Mark 48 golpeó al Kilo por debajo de su vela. La explosión no hundió el submarino de inmediato, pero destruyó la propulsión, inundó múltiples compartimentos y cortó la energía primaria. La embarcación comenzó un descenso incontrolado. Emergió a la superficie 12 minutos después, muerta e inclinada, con su tripulación desplegando señales de emergencia. 47 minutos después de que el primer torpedo iraní abandonara el tubo, el submarino que lo había disparado estaba en la superficie, sin ningún destino posible. Lo que siguió al enfrentamiento inmediato fue, en muchos sentidos, más significativo que el combate en sí. El grupo de ataque no simplemente recogió sobrevivientes y siguió adelante. Un paquete de ataque coordinado, ya en el aire en alerta de contingencia desde la cubierta de vuelo del portaaviones, fue dirigido contra la infraestructura en tierra que había apoyado y coordinado la misión del submarino. Las notas del mando costero, la instalación de radar que había proporcionado datos de objetivo al submarino, el enlace de comunicaciones que conectaba al Kilo con el cuartel general naval iraní. Estos no eran ataques de venganza impulsivos. Eran la segunda capa planificada de antemano de una respuesta que había sido ampliamente simulada en ejercicios de guerra. Cada activo que había contribuido activamente a un ataque contra un buque de la Marina estadounidense era, bajo las reglas de enfrentamiento vigentes aquella noche, un objetivo militar legítimo. Los ataques fueron precisos, limitados y concluidos en 22 minutos. Ninguna infraestructura civil fue tocada. El mensaje fue quirúrgico a propósito. Al amanecer, el estrecho de Hormuz estaba tranquilo. El grupo de ataque del portaaviones completó su tránsito según lo previsto. Las operaciones de vuelo se reanudaron con las primeras luces del día. Los marineros que habían estado en puestos de batalla durante las horas más oscuras de la noche se relevaron y fueron a desayunar. La tripulación del submarino iraní fue rescatada del agua. Todos excepto 3 sobrevivieron. Fueron tratados de acuerdo con las leyes del conflicto armado y eventualmente transferidos a través de canales diplomáticos discretos, un proceso que en sí mismo llevó meses y generó sus propias negociaciones silenciosas. Los medios de comunicación estatales iraníes no informaron del incidente durante 11 días. Cuando lo hicieron, el encuadre fue cuidadosamente construido en torno a lo que había sido atacado en tierra, describiendo los ataques americanos como agresión no provocada. El submarino, los torpedos, los 47 minutos, nada de eso apareció en los relatos oficiales. Los registros de navegación del crucero estadounidense contaban una historia diferente. No había alterado su rumbo en un solo grado durante todo el enfrentamiento.
Hay una lección enterrada en esta historia que va más allá del hardware y las tácticas, y vale la pena detenerse un momento en ella. El cálculo de Irán aquella noche estaba construido sobre una teoría específica, que demostrar la capacidad de amenazar los activos navales americanos en el Golfo, incluso sin hundir nada, tendría valor estratégico, que un casi impacto, una prueba de concepto, desplazaría el equilibrio psicológico, que mostraría a las audiencias regionales y domésticas que los americanos no eran intocables. Lo que demostró fue exactamente lo contrario. No porque la Marina estadounidense tuvo suerte, ni porque los iraníes eligieron una mala noche, sino porque la brecha entre lo que las fuerzas navales iraníes podían desplegar y lo que el grupo de ataque americano era capaz de hacer no era una brecha de hardware, era una brecha de información. Los americanos sabían dónde estaba el submarino durante 31 horas antes de que disparara. Ya habían decidido cómo responderían antes de que el comandante iraní hubiera terminado su solución de objetivo. La guerra naval moderna, al más alto nivel, no se decide en el momento del combate. Se decide en las semanas de trabajo de inteligencia, posicionamiento de sensores, planificación de contingencias y paquetes de respuesta preautorizados que ocurren antes de que alguien dispare algo. Para cuando un arma abandona el tubo, el resultado con frecuencia ya está determinado. El disparo es simplemente cuando el otro lado se entera. El Golfo Pérsico volvió a verse como siempre se ve. Petroleros moviéndose por el estrecho, agua cálida, horizonte plano, la mancha distante de la costa al norte. Y en algún lugar bajo esa superficie tranquila, el océano guardó sus secretos, incluidos aquellos que ciertos comandantes navales desearían haber comprendido un poco mejor antes de dar la orden de disparar. Si este análisis te dio una nueva forma de pensar sobre cómo funciona realmente el poder naval moderno, dale like y suscríbete. Hay mucho más por venir. Gracias por ver el video.